concluido la segunda interrupción, señora congresista. Continúa en el uso de la palabra la congresista Úrsula Letona. Gracias, Presidenta. Presidenta, en primer lugar, felicitar a los autores del proyecto, lo que evidencia que si nos preocupamos por solucionar los principales problemas del país y si se trabaja de forma conjunta, se pueden llegar a grandes consensos. Yo quería hacer una mención especial respecto del texto del dictamen en la disposición complementaria modificatoria tercera. Aquí se señala que el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, conocido como PEAS, considera los problemas de salud mental contemplados en el capítulo de trastornos mentales y de comportamiento en la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE, que publica la Organización Mundial de la Salud. Creo, Presidenta, que resultaría más efectivo el supuesto de inclusión de los diagnósticos de salud mental los haga el MINSA, porque existe dentro del MINSA ya una priorización de los trastornos que, de acuerdo a los estudios epidemiológicos, identifica las enfermedades más frecuentes y más recurrentes en nuestro país. Además, incluir los diagnósticos de salud mental sin que tengamos en cuenta los aspectos presupuestales también puede ser un riesgo, porque la OMS podría priorizar 30 enfermedades cuando el presupuesto del Ministerio de Salud puede ser solo por 10. Esa priorización, como sugerencia, debiera ser por parte del Ministerio de Salud. Voy a adjuntar al presidente de la comisión el texto sugerido y finalmente, teniendo en la incidencia la importancia que tiene el diagnóstico de estas enfermedades, sobre todo en la temprana edad, quisiera que la Autoridad Nacional de Salud tome en consideración para el análisis de enfermedades priorizadas los supuestos de trastornos mentales en la etapa infantil. Un niño con un trastorno mental que recibe un tratamiento. Tiempo adicional. Que un niño de 14, 15 años que recibe en forma tardía. Por lo tanto, voy a adjuntar ambas sugerencias al presidente de la comisión. Gracias. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista de Belaunde. Gracias, presidenta. En este momento en nuestro país está ocurriendo una verdadera revolución. Este cambio de paradigma en la salud mental es relativamente reciente. Hemos llegado un poco tarde a este cambio, pero una vez asumido por el Estado peruano, tenemos profesionales de la salud que a nivel nacional están cambiando la calidad de vida de miles de peruanas y peruanos. Y quiero que estas primeras palabras sean de homenaje a estos profesionales de la salud mental, que en estos 103 centros de salud mental comunitario y en los 6 hogares protegidos están dando profundas muestras de humanidad. Yo he tenido la oportunidad de estar en la inauguración en Santa María de Nieva, en Amazonas, del primer centro de salud mental comunitario con enfoque intercultural. Y pude conversar con estos profesionales de la salud y vi su entusiasmo y compromiso con este tema. Y si seguimos el plan que tienen profesionales de primer nivel que están en el Ministerio de Salud, estos 103 centros de salud mental comunitarios se convertirán en 281 centros para el 2021. Y estos 6 hogares protegidos se convertirán en 170 hogares protegidos al 2021. Necesitamos que el compromiso se mantenga y por eso en este momento el MEF tiene pendiente un pedido de 74 millones de soles por parte del Ministerio de Salud y yo espero que el día de mañana mis colegas me acompañen en recordarle este pedido al Ministro de Economía para que se pueda seguir en esta buena marcha que hay en torno a salud mental. Durante años la salud mental ha estado abandonada en nuestro país. En Huanta, Ayacucho, donde estuvimos la semana pasada con mi colega Tania Pariona, recién existe un centro de salud mental comunitaria desde el año pasado. Estamos hablando de Tiempo adicional.
Estamos hablando de unas regiones que más sufrió en la época del terrorismo, que más secuelas dolorosas dejó en la población, y recién el Estado peruano está viendo el tema de salud mental en Huanta desde el año pasado. Pero lo importante es que se está haciendo. No sigamos mirando hacia atrás todo lo que no se hizo, sino centrémonos en lo que estos profesionales y este compromiso, y yo saludo al congresista del Castillo, saludo a la congresista letona y a todos los congresistas que se ocupan y impulsan esos temas, como la congresista Saavedra, que nos muestran la importancia de trabajar estos temas de manera unida, sin importar nuestras bancadas. Estamos acá luchando contra prejuicios, luchando contra miedos, luchando contra abandonos de décadas completas. Estamos ayudando a cambiar paradigmas de la salud que tendrán un impacto directo en la población. Yo solo quisiera aprovechar y pediría un minuto adicional, Presidenta, para hacer una... Tiempo adicional. Sí, para hacer una sugerencia, dos sugerencias puntuales al dictamen. El primero está en el artículo 5 del dictamen, que se hace una definición de lo que es emergencia psiquiátrica. Y me parece que se está ampliando demasiado el concepto. Ya existía una definición de emergencia psiquiátrica establecida en el reglamento de la ley 2604, que señala el estado que pone en peligro inminente la vida, la salud o puede dejar secuelas invalidantes en el paciente. Y ahora la definición que se plantea es una definición más amplia, ¿no? Donde se habla del criterio de peligrosidad hacia terceros. Tal vez este es uno de los temas más polémicos en la discusión sobre salud mental, este concepto de emergencia psiquiátrica. Tal vez podríamos quitarlo de la ley y dejar que sea el reglamento, con mayor discusión, con mayor consenso, con la sociedad civil, que se encargue de esta definición de qué entendemos por emergencia psiquiátrica. Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. La segunda recomendación también va en la línea del concepto de emergencia psiquiátrica y va con el artículo 9.2 del dictamen respecto al derecho a recibir información necesaria sobre tratamiento. Se quiere excluir a las personas que se encuentran en una emergencia psiquiátrica de este derecho a la información. Creo que sería una equivocación y creo que no sería bien visto por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya tiene pronunciamiento sobre ello, excluir a las personas en situación de emergencia psiquiátrica del derecho a la información que tienen como cualquier paciente. Evidentemente el apoyo de la bancada será un apoyo unánime a favor de este proyecto, y ojalá podamos lograr el 2021 con el 10% del presupuesto de salud destinado a salud mental, que es el objetivo que se está poniendo a nivel de Estado peruano. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Milagros Salazar. Presidenta, me está pidiendo una interrupción el congresista Jorge del Castillo. Una y la congresista Carla Scheffer. ¿Tiene la interrupción, congresista del Castillo? Muy amable, sí, por favor. Señora Presidenta, precisando algunos puntos. Esto que acaba de decir el señor de Belaúnde sobre la emergencia psiquiátrica, esa es la definición que todo el equipo de psiquiatras que la Organización Panamericana de la Salud y la Sociedad Peruana de Psiquiatría nos ha definido. Cuando el paciente pone en riesgo su vida o pone en riesgo la vida de terceros. Puede matar al padre, a la madre, al hermano, al hermanito, ¿no es cierto? Entonces, esa situación de emergencia psiquiátrica tiene que ser atendida. Y obviamente poner en conocimiento lo que es su segunda observación, cuando esté en una situación de no conciencia, pues ¿qué le vas a consultar? Evidentemente. Yo les puedo asegurar que esto está hecho por el cerebro de gente altamente competente que ha hecho definiciones profesionales clarísimas, ¿no? Respecto a la observación que hizo Úrsula Letona, hay una identidad, Úrsula, hay una identidad entre lo que es... ¿Le cede la segunda interrupción?
Continúe, congresista. Una identidad entre el Estado de la OMS con la del MINSA. Eso puede ir cambiando en el tiempo. Primero cambia la OMS y después el MINSA lo acompaña. No es que podríamos correr el riesgo más bien de excluir algunas dolencias por quedarnos solamente con la definición doméstica, ¿no? Normalmente en estos temas se sigue el lineamiento de los organismos internacionales. Organización Panamericana de la Salud, raya Organización Mundial de la Salud. Eso es lo que manda en este tema. Y una duda que me consultó la congresista Arauz. Cuando hablamos del stock de medicamentos, no estamos hablando del 30% de todas las farmacias, no. Estamos hablando del listado de los psicofármacos, el 30% como genéricos. O sea, es una lista mucho más reducida y creo que eso económicamente no afecta para nada a los negocios particulares o al propio Estado, que tendría que dotarse de más. Me parece que estas son precisiones básicas. Continúe, congresista Salazar. Presidenta, este proyecto de ley sobre salud mental es un proyecto importante para el país, Presidenta. Ha sido trabajado por 10 congresistas, son 10 propuestas de proyectos de ley y también todos los integrantes de la Comisión de Salud con sus equipos técnicos y los entendidos y los expertos en este tema, Presidenta. Ahora que justo estamos viendo en un país convulsionado donde vemos que hay agresiones verbales, físicas, feminicidios, violencia, delincuencia, es necesario este proyecto de ley. Este proyecto de ley trata de fortalecer la salud mental en el aspecto de la promoción, ¿no? Porque siempre estamos teniendo una mirada, o las autoridades, el Ejecutivo, el MINSA, siempre tenido una mirada recuperativa, ¿no? Cuando ya está la enfermedad. Este proyecto lo que pretende es fortalecer y destinar una partida presupuestal en la parte preventiva promocional, antes que suceda. La salud mental tiene que ser un eje transversal en toda institución y en toda familia, porque ¿dónde se generan las costumbres, los hábitos o ese enfrentamiento o esas agresiones verbales? En familia, en casa, Presidenta. Y es por eso que este proyecto tiene una mirada no solamente para responder a la necesidad de los ciudadanos, sino también para responder también a los trabajadores de salud, porque los trabajadores de salud también están expuestos a agresiones verbales, agresiones físicas, no solamente del paciente, sino también de la familia. Entonces es un entorno muy peligroso y este proyecto es muy importante, Presidenta. Entonces yo exhorto a mis colegas parlamentarios a apoyar este proyecto de ley porque, como lo dijo ciertamente la colega Carla Scheffer, este proyecto no es de esta gestión, viene de la gestión anterior, que no hubo voluntad política y tampoco no hubo el compromiso de los congresistas o el desconocimiento de este tema. Pero en estos momentos necesitamos una ley de salud mental que mire y diversifique a todos los integrantes, a los pacientes, a su familia, tiempo adicional, a los trabajadores de salud, y poner esto en un reglamento donde precise las consideraciones y las diferenciaciones, porque acá lo que tenemos que diferenciar, una cosa es una emergencia y otra cosa es una urgencia. Entonces, esos aspectos se pueden desarrollar ya en el reglamento, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Tania Pariona. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Maritza Glave. Muchas gracias. Colegas, creo que un elemento fundamental es lo que ha dicho la congresista Salazar, y es que esta norma lo que está buscando es la promoción y el énfasis en la salud mental comunitaria. Y tenemos un problema, porque sí es cierto que el Estado se llena la boca diciendo que le interesa la salud mental, y no pone plata para que eso sea una realidad. Desde mi despacho hacemos un seguimiento a la ley de acoso callejero y articulamos con los distintos sectores que están involucrados, entre ellos el MINSA y precisamente el área que ve salud mental comunitaria y las dificultades que hay precisamente para la promoción y para la atención temprana. Así que por ese punto queremos felicitar ampliamente este dictamen y esta decisión. Pero sí nos parece delicado no caer en una posible discriminación a personas con discapacidad. Y por eso sí pedimos, Presidenta, que en el artículo 5 se elimine la definición de emergencia psiquiátrica. ¿Por qué, Presidenta?
porque hoy día el reglamento de la ley 27604 define ya la emergencia psiquiátrica diciendo: es el estado que pone en peligro inminente la vida, la salud o puede dejar secuelas invalidantes en el paciente. Eso ya está definido en nuestro ordenamiento. Presidente, la Organización Mundial de la Salud, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derechos con Personas con Discapacidad han señalado claramente que los derechos de las personas con discapacidad se pueden ver afectados si es que se incluye de manera abierta y genérica riesgo a la persona o a terceros. Colocarlo de manera abierta y genérica puede suponer en algún caso situaciones de discriminación para personas con situación de discapacidad. Esto, insistimos, ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud, por el Alto Comisionado. Tiempo adicional. Por el Alto Comisionado de Derechos Humanos y por la Relatora Especial de Naciones Unidas, Presidenta. Entonces, sí solicitamos que ese punto no vaya más allá de lo que ya tenemos hoy definido y que en todo caso se plantee que en el reglamento hay una definición expresa, porque el riesgo a terceros es algo que escapa a un psiquiatra. Eso es algo que eventualmente el Ministerio Público, la policía determina. Pero tenemos ahí que tener cuidado. ¿Por qué, presidente? Porque precisamente en el artículo 9, numeral 2, en el artículo 20, numeral 2, y en el artículo 24, numeral 1, al colocar emergencia psiquiátrica en genérico, puede, por ejemplo, impedir que una persona que sufra algún tipo de discapacidad pueda, por ejemplo, ser informada sobre el tipo de tratamiento y tome de decisión sobre el tipo de medicina que pueda ingerir. En nuestro país estamos ya discutiendo, de hecho se discutió en la Comisión de Justicia, la posibilidad de modificar el Código Civil para permitir ampliar la capacidad de decisión de las personas con discapacidad. Entonces, en el caso de salud mental, por ejemplo, el internamiento. Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. Cada vez viene planteándose que sea más voluntario y no forzoso. Entonces, este tipo de temas podrían suponer una barrera con discriminación con personas con discapacidad. Insistimos, estamos de acuerdo en la idea de promoción. Saludamos y valoramos esta norma. Ojalá el 10% sea mandatorio y mañana el señor del Solar se compromete en algo concreto y diga que sí se va a traer un presupuesto que tenga ese porcentaje para salud mental y que hagamos un enfoque de salud mental comunitaria. En eso estamos totalmente de acuerdo. Solamente pedimos esas modificaciones en estos 3 artículos para evitar que pueda haber un criterio de discriminación y que luego pueda ser observado por la comisión precisamente que hace seguimiento a la situación de personas con discapacidad en el Perú. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Tania Pariona. Gracias, presidenta. Antes voy, si usted permite, la interrupción al congresista Edgar Ochoa. Tiene la interrupción, congresista Ochoa. Gracias, Presidenta. Presidenta, esta es tal vez una de las leyes más importantes que necesita el país, porque hablar de salud mental es enfrentar y confrontar la problemática que venimos viviendo en el país, mucho más aún, Presidenta, si contamos con un sistema educativo que ha renunciado a la formación integral de los niños y las niñas, y que solamente en lo literal tiene la importancia del desarrollo emocional, pero focaliza solamente el desempeño de los estudiantes en 2 áreas generales, que nadie niega su importancia, pero que en realidad lo fundamental, Presidenta, es poder generar estabilidad emocional en las personas. Y eso no hace nuestro sistema educativo. Por eso, Presidenta, creo que es importantísimo, dentro de todo el capítulo de la ley, abordar el tema fundamentalmente que tiene que ver con prevención. Y en ese sentido también es importante el capítulo que habla de la educación y formación profesional. Por ello, Presidenta, en el artículo 35, cuando habla de formación profesional y técnica, quiero sugerir para que el dictamen... La segunda interrupción. Presidenta, señalaba que en este marco de la ley de salud mental debemos apostar porque en el artículo 35, en el 35.3, Presidenta, sugiero a los dictaminantes que puedan modificar y no solamente reducir el tema de la importancia a carreras profesionales de educación, derecho y carrera profesional. Este artículo debe estar señalado
para las entidades de formación profesional universitaria y no universitaria, y además carrera policial, para que incorporen en su malla curricular o en los cursos generales como un mecanismo para poder garantizar, Presidenta, estabilidad emocional, luchar contra la inseguridad, poder construir oportunidad para los jóvenes de una vejez sana y segura. Creo que, Presidente, el artículo 35.3 se tiene que ajustar para que este sea un mandato de formación en los cursos generales y en las mallas curriculares de la formación universitaria superior o no superior. Muchas gracias. Continúe, congresista Tania Periano. Gracias, Presidenta. Yo quiero tomar un minuto, Presidenta, para saludar la decisión del máximo órgano judicial de nuestro país, que ha declarado infundada la demanda contra el enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación. Presidenta, en un país en donde la violencia desborda y las cifras cada vez son más alarmantes, esta noticia es positiva para la sociedad peruana. Y lo que se busca es tener una educación con igualdad, sin discriminación. Y además, abordar este tema desde el ámbito educativo previene la violencia, forma ciudadanos conscientes de hoy la realidad de violencia y que requiere justamente erradicar el machismo, erradicar cualquier tipo de estereotipo que inferioriza a la mujer. Presidenta, respecto al proyecto de ley sobre salud mental, yo quiero comentar, Presidenta, que después de 30 años, 30, 32, en algunos casos 35 años, en Ayacucho, recién desde el año pasado se inauguraron algunos centros de salud mental comunitaria. Ayacucho siendo una región altamente impactada y afectada por la violencia de los 80 al 2000. Y entonces, Presidenta, nos preguntamos cómo es que no hemos tenido un marco legal. Obviamente no pasa solo por un marco legal, también pasa por un tema presupuestal, porque requiere infraestructura, especialista, personal especializado para atender en estas instituciones. Pero lo que yo quiero decir, Presidenta, es que dentro del artículo 17.1 se debe incluir en el texto la afectación individual y colectiva. Y muchas veces se excluye lo colectivo, y en este caso particular en Ayacucho y en regiones impactadas por la violencia del terrorismo, tenemos pues hoy grandes brechas, por ejemplo, en términos de acceso a atender este tema de salud mental. Por lo tanto, Presidente. Tiempo adicional. Por lo tanto, Presidenta, pido a la Comisión de Salud pueda considerar la inclusión en el texto la afectación individual y colectiva, justamente a partir de estos sucesos ocurridos durante la violencia de los años 80. Decía que no pasa solamente por un tema normativo, sino también presupuestal. Y lo que sí notamos en nuestro país es que en relación, por ejemplo, al internamiento, como bien algunos colegas lo decían, sí hay que considerar que no vulneren a las personas con discapacidad. Hoy estamos asistiendo en nuestro país a niveles de inseguridad y de violencia permanente. Uno puede subirse a los buses que te trasladan de un distrito a otro y de verdad es que siempre uno nota que hay violencia en la forma como nos tratamos, en la forma como incluso algunos servidores públicos atienden a los usuarios, y uno se pregunta, pero ¿por qué estamos siempre actuando de manera violenta? ¿Por qué siempre el grito se impone? Y creo que esto sí va más allá de solamente problemas psiquiátricos. Tiempo adicional. Sí, gracias, Presidenta. Y es que es un problema también de salud mental. Y no es por nada que hoy nuestro país tiene un problema de alcoholismo, tiene un problema de pandillaje juvenil, tiene problemas vastos, ¿no? En donde tiene que ver también el Estado en tanto a la atención. Y yo quiero saludar las iniciativas con los puntos que se han mencionado. Yo en particular quiero que se incluya en este artículo 17.1 la afectación individual y colectiva en los casos, por ejemplo, de zonas afectadas por la violencia. Y vuelvo a decir que, por ejemplo, Presidenta, en mi comunidad
después de muchísimos años, apenas tuvimos visitas de algunos psicólogos para atender a la población que ha sufrido el impacto y tiene el trauma de haber presenciado y haber sido víctima de la violencia en esos años. Y eso te pone en una desventaja tremenda, porque sociedades que han vivido este escenario, por supuesto, tienen todavía heridas no sanadas y se necesita hacer un trabajo no solo clínico, sino también de salud mental comunitaria como corresponde. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Narváez. Gracias, Presidenta. Saludando a los colegas. Presidenta, el congresista Meléndez me pide una interrupción. Si usted lo autoriza, no hay problema. Tiene el uso de la palabra el congresista Meléndez. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Presidenta, solamente puntualizar lo que está escrito en el artículo 5.3 del dictamen y hace referencia, Presidenta, al término internamiento. Y según los especialistas en materia de salud, lo que nos manifiestan es que la palabra adecuada es hospitalización. Entonces yo haría un pedido al congresista Dalmiro Palomino, que está encargado de la comisión, que pueda agregar este término como corresponde, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúe, congresista Narváez. Gracias, Presidenta. En nuestro país, hablar de salud mental, en realidad a la fecha es muy poco, ¿no? O muy poca importancia se le ha dado como Estado. Actualmente la única regulación la establece el artículo 11 de la Ley General de Salud, la cual es declarativa e insuficiente. Ese dato nomás nos hace pensar de que este tema no ha sido tan importante o no ha sido tenido en cuenta por nuestro país. El 16.5% de las enfermedades que aquejan a la población son de enfermedades neuropsiquiátricas. $6 millones de peruanos, Presidenta, colegas, son potenciales pacientes de salud mental. El 80% de estas pacientes potenciales no son atendidos por los servicios de salud del país, que más o menos llegan a 5 millones de peruanos. Los pacientes son dejados a la deriva sin posibilidad de mejorar su salud. En otras palabras, se encuentran en estado de abandono. Hemos escuchado durante los últimos años que la violencia es permanente. Los medios de comunicación nos traen mucha información sobre violencia de todo tipo. Pero escuchamos también que algunos que tienen posiciones radicales dicen hay que aumentar las penas. Otros plantean de que mejor ya de una vez pena de muerte. Pero otros pensamos de que eso no va a resolver el problema. ¿Tenemos alguna estadística, alguna información de algún país donde se aplica la pena de muerte, que se hayan terminado los delitos? No, al contrario. En algunos lugares hasta se han incrementado. O sea, la muerte no es la solución de los problemas, pero a veces fácilmente decimos, o se escuchan en los medios, si hay violadores en la calle, pena de muerte. Sí, pues, pero, oye, ¿por qué mejor no trabajas en el tema de salud mental? ¿Por qué no trabajamos con los niños? ¿Por qué no vamos a las escuelas? ¿Por qué los alcaldes no podrían contratar un profesional, un psicólogo que pueda en las zonas de los lugares más alejados del país ayudar a los niños que tienen problemas, por ejemplo, de hogares disfuncionales? Si un niño vive en un ambiente donde los padres son violentos, obviamente ese niño va a reflejar ese espejo vivido cuando sea adulto y va a ser violento. Si eso es lo que se ha sembrado en su mente, en su conciencia, ¿qué esperamos que nos entregue cuando sea un ciudadano mayor? Eso, pues, lo que ha aprendido de niño, lo que ha visto, lo que ha vivido. Si ha recibido golpe va a dar. Entonces, sabiendo que ahí está la raíz del problema,
yo planteé, Presidenta, colegas, de que esto debe trabajarse a nivel de prevención en los niños, en los adolescentes, incluso en formación universitaria. Yo quiero felicitar a la Comisión de Salud, que también además esta comisión está presidida por un miembro de nuestra bancada, a todos sus integrantes por haber trabajado este buen proyecto, y agradezco también que se haya recogido lo que había propuesto en mi proyecto de ley. Y yo les pido, colegas, que votemos, porque esta va a ser la primera ley en el país sobre salud mental. Es la primera ley, y ese dato nomás es importantísimo, y si hay que ir mejorando y ajustando esta ley en el futuro, creo que lo vamos a poder hacer a la luz de la realidad y de la experiencia vivida hacia adelante. Gracias, Presidenta.